Bien, vamos a empezar a ver esta canción que está en el tono de Si mayor. Por momentos también usará la natural, por lo cual se formará la escala de Si mixolidio. Pero vamos a ver también que entraremos a tocar esta canción siempre con el registro de clarinete, el que tiene un puntito al medio. En algunos acordeones aparece como boe, eso es relativo al nombre, es la voz media de nuestro acordeón. Pueden usar otro, obviamente, cualquiera que sea bastante parecido a ese o el que tengan a mano. Empezaremos haciendo entonces primero la nota re 5 veces, pero antes pasando por el do sostenido. Ahora toco do sostenido y el si adornadito por el do sostenido. Repito lo mismo. Después, o sea, lo mismo pero con mi, re sostenido y adorno ahí con re sostenido. Repito lo mismo. Después haré eso. Mi, si, sol sostenido. Agregaré el mi y haré el trino ahí lo más rápido y clarito posible que pueda, ¿sí? Para después cerrar con 4 veces ese acorde de mi con sol sostenido, re sostenido, fa sostenido, ¿sí? Y esa sería la primera vueltita de esta introducción. Vamos hasta ahí entonces. Después, desde el fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, y ahora haré lo mismo pero con el fa sostenido aquí debajo. Repito. Ahora lo mismo pero, o sea, la nota mi pero con la y do sostenido. Repito. Y acá, rápidamente, esto. Si, sol sostenido. ¿Sí? Después lo tocaré junto. Y ahora, sol sostenido, mi. ¿Sí? Lo tocaré nuevamente. Y haremos si, sol sostenido, pero antes pasando por la y la sostenido. ¿Sí? Sería eso.
sino directamente el acorde, ¿sí? El adorno este lo pueden saltear, ¿sí? Después, fa sostenido, la sostenido, mi con sol sostenido, lo repito, y re sostenido con fa sostenido, ¿sí? Para entrar a la parte del canto, hace esa escala luego. Desde el fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido. Tengan en cuenta practicar la escala de si bastante, ¿sí? Los arpegios siempre, tenerlos bastante presentes. Entonces, acá esto me quedaría así, y bueno, en los bajos se va acompañando con el ritmo de cumbia. Primero en si mayor, después en la mayor, mi mayor, y vuelve a si mayor. Entonces, lentamente. ¿Sí? Vamos a la parte del canto. La parte del canto hará, ¿sí?, prácticamente lo mismo que la intro. Re 4 veces, do sostenido y si. Repite lo mismo. Y ahora lo mismo, desde el mi, pero llegando hasta un si la segunda vez. O sea, mi 4 veces, re sostenido, do sostenido, lo repite, pero se va hasta un si. Y por último, sol sostenido, fa sostenido, lo repite, mi, fa sostenido, mi y re sostenido. ¿Sí? Esto se repite tal cual, con la misma secuencia de tonos que vimos hoy. Si mayor, la mayor, mi mayor. Repite. Después va una parte B que podríamos llamar, que acá haremos la nota si unas 10 veces. Después do sostenido, si, y acá haremos la nota la sostenido también 10 veces, que lo pueden ver como 3 grupos de 3, y después, bueno, una vez más. Hace si, la sostenido, sol sostenido, y acá de nuevo también esta nota sol sostenido se repetirá 11 veces, porque rápidamente haré en el inicio un repique ahí bastante rápido. ¿Sí? Para caer después a este re sostenido, fa sostenido. Por último, esta parte hará fa sostenido, mi, re sostenido, do sostenido y si. ¿Sí? Ok, vamos a pasarla a esta parte, pero antes en el bajo hará sol sostenido menor, 2 compases, fa sostenido mayor, 2 compases, mi mayor, 2 compases, y si mayor, 2 compases. Después uno de fa sostenido, uno de mi, y ya entra a otra parte que podríamos llamar el estribillo, ¿sí? Ok, entonces empezaremos lentamente esta parte.
Lo repito una vez más. Si quieres. A veces dividir las 4 corcheas del bajo con las 6 que van pasando en la mano derecha, o sea, ese 6 sobre 4 puede ser un poco molesto. Hay que practicar esas polimetrías, las polirritmias, siempre son muy importantes, y en la música latinoamericana esto abunda. En la música del litoral, que me encanta, también se aplica mucho en el folclore. Así que siempre está bueno trabajarlas, son muy bonitas. Bien, vamos a esta parte que decíamos, el estribillo. Vamos a esto. Fa sostenido, 3 veces mi, 3 veces re sostenido, 3 veces do sostenido y si. Después hace esto, casi lo mismo. O sea, cambia el final. Hace fa sostenido, las octavas, mi 3 veces, re sostenido 3 veces, do sostenido 3 veces, el si, re sostenido y do sostenido, ¿sí? Y cierra con esto: mi, re sostenido, do sostenido y si. Bien, esta parte entonces se acompaña con si mayor, sol sostenido menor, la mayor, mi y fa sostenido, ¿sí? 2 compases de cada uno menos el último mi y el último fa sostenido. Bien, lento entonces esta parte. Bien, acá repite lo mismo la melodía al comienzo, pero acá después hace esto, que está un poco raro ahí entre la voz y los instrumentos, está un poco raro, ¿sí? Si tienen alguna opinión sobre esa parte, escríbanlo acá abajo, ¿sí? Quiero que lo escuchen y me digan su opinión sobre la voz y los instrumentos. Yo deduje esto. Lo voy a hacer con 3 veces mi, fa sostenido, 2 veces mi, fa sostenido, 3 veces mi, re sostenido, do sostenido y mi, ¿sí? O sea, ¿sí? Sería eso. Por último, o sea, fa sostenido, 4 veces re sostenido, mi, re sostenido, do sostenido 2 veces, fa sostenido, re sostenido 2 veces, do sostenido y si. Bien, pasemos a esta última partecita. También acá en el bajo haremos si mayor 2 compases, do menor 2 compases, si bien por ahí se escucha como que hicieran do sostenido mayor los instrumentos, pero ahí está la polémica con la melodía que les comentaba, ¿sí? Bien, déjenme su opinión ahí en los comentarios. Después de estos 2 compases vamos a hacer mi mayor 2 compases, sol sostenido menor un solo compás, fa sostenido mayor un solo compás y 2 compases de mi mayor para después caer y cerrar en si mayor, ¿sí? Ese último compás de si mayor lo vamos a cerrar con el acorde de si mayor en la mano derecha, si, fa sostenido, re sostenido. Bien, pasemos lento todo esto a ver cómo queda.
eso sería toda la canción. Espero que la disfruten, que la saquen y que la puedan tocar con sus amigos. Suscríbanse a este canal, déjennos un comentario abajo qué canción les gustaría escuchar, qué otra cosa podemos mostrar sobre este hermoso instrumento, y también acá les dejo los medios de comunicación para que se comuniquen con nosotros por partituras, por videos, por clases, por consultas, por saludos. Todo es siempre bienvenido. Espero que hayan disfrutado esta hermosa canción de Mario Luis, un clásico, y bueno, los esperamos en un próximo video para compartir más música con el acordeón. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y espero que disfruten de esta hermosa canción y de todas las hermosas canciones que se pueden hacer con este gran instrumento. Un gran abrazo. Hasta luego.